Le damos la más cordial bienvenida a nuestro cuarto ponente. Él es el doctor Luis Andrés Crespo Verde, quien es docente, investigador y coordinador de investigación de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Regional Autónoma de los Andes y es miembro del comité jurídico de nuestra revista tecnológica educativa Docentes 2.0. Él es doctor en ciencia jurídica, él es de Venezuela, pero tiene varios años residenciado en Ecuador y nos acompaña el día de hoy con el tema la acción nuclear del delito informático en el novicismo, Código Orgánico Integral Penal. Bienvenido, apreciado doctor. Gracias por su valioso apoyo en nuestro cuarto cita. Buenos días, doctora Mujica. Buenos días con todos. Buenas tardes, buenas noches a ese gremio, cuerpo, profesorado y profesionales que nos acompañan en este cuarto CIPTAC internacional virtual. En nombre de la Universidad Autónoma Regional de los Andes, extensión en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, propio, le doy la mayor cordial bienvenida a esta subponencia titulada La acción nuclear del delito informático en el novísimo Código Orgánico Integral Penal. No sin antes agradecer la apertura al excelso grupo Docentes 2.0, quien se ha encargado de organizar todo este magnánime evento, así como también al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Policía Judicial del Ecuador por la data suministrada, pudo ser de mucha utilidad en la formalización de la presente investigación. Hoy día se les trae a ustedes a colación. Así que la organización del artículo científico se aplicó el formato normalizado, contentivo de la introducción, la metodología, el contexto, la discusión, resultados y conclusión, con vista a identificar los aspectos considerados más emblemáticos en la estructura formalizada. La sinergia organizativa de la investigación recayó en la teoría finalista en que se fundamenta la acción nuclear del delito informático tras la reciente ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Integral Penal. Entre tanto, cabe analizar las superestructuras de los tipos penales para poder comprender la acción nuclear del delito informático. Toda norma penal compleja supone los elementos que la conforman, ¿ya? Dentro de estas estructuras básicas tenemos el núcleo, que es el objeto, fenómeno de estudio hoy día, lo que es la acción nuclear del delito, ¿sí? El sujeto activo, contentivo de lo que es el sujeto, el victimario, el comisor, el sujeto activo que ensaya la conducta lesiva en contra de una persona o una pluralidad de personas, son los sujetos pasivos. Los sujetos pasivos, de acuerdo con las criminologías como ciencia auxiliar del derecho penal, emerge la institución de la victimología, ¿no? Como aquel fenómeno pluriofensivo, donde no solamente la víctima directa es considerada como tal, sino también tienen cualidad legitimada activa todo aquel elenco de familiares, parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Así tenemos el objeto material que en cuerpo del delito, en doctrina penal, es el cuerpo del delito, el objeto material. El caso que nos ocupa serían los ordenadores, tanto el hardware como el software. El objeto jurídico, se puede señalar que el bien jurídico protegido por el digno Estado ecuatoriano versa sobre los datos y procedimientos de seguridad de los activos de los sistemas de información y comunicación. El talante organizativo de la investigación recae en estos elementos simultáneos, la valoración semántica de la estructura del tipo penal que recae sobre el supuesto de hecho, ¿no? Legal, contentivo del mandato advertivo, punitivo del legislador, no matarás, ¿no? La gramática legal que confabula el ejercicio previo que hay que hacerle al precepto normativo penal para poder interpretar la exacta conducta ensayada por el victimario para desembocar en lo que es el delito informático per se. Cabe una definición de delito informático.
conocido como delito cibernético o ciberdelito, consistente en toda aquella acción antijurídica que se realiza en el entorno digital, en el espacio digital o de Internet. Dentro de la afluencia de delitos informáticos más usuales que ensayan los victimarios en contra de sus víctimas previamente precisadas, consisten en las grabaciones, fotografías, suplantación de claves, daño o pérdida de información, violación de la intimidad. Tanto, el problema de la investigación se centra en la perspectiva creciente sobre las superestructuras de los tipos penales derivadas de la técnica legislativa vista como acto político. Superestructuras que recaen en la conducta lesiva que ensaya el victimario, el sujeto activo de la infracción penal. Dentro de esta categoría de delitos informáticos se precisan tres, sin priorizar de menor a mayor, los tipos penales que tienen un núcleo simple. Vale decir, hay que hacer un ejercicio gramatical previo para comprender la exacta conducta desplegada por el victimario. En la redacción del precepto normativo, supuesto legal de hecho, el legislador se expresa de una manera subjetiva, porque se basa en la contingencia, en la probabilidad de que un hecho ocurra o no. En reiteradas ocasiones, el legislador sustantiva el verbo expresando la acción nuclear en lugar de un verbo. Es decir, hay que precisar cuál es la acción nuclear que por lo general está sustantivada, está expresada en una manera, en un modo verbal subjetivo. Luego el operador de justicia tendrá que hacer un traslado de esa acción nuclear al tiempo verbal en infinitivo. Comúnmente siempre terminan en ar, er. Dentro del elenco de infracciones penales tenemos algunos ejemplos aleatorios tomados, traídos a colación, entre ellos están el artículo 103, 173 y siguientes del Código Orgánico Integral Penal. Así tenemos el artículo 173, que versa sobre el contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medio electrónico. Observen cómo el legislador se expresa. La persona que a través de un medio electrónico, telemático, proponga, ahí está subrayado en estilo negrillas, hacer énfasis en el entendimiento de lo que hoy día se explica. Esa es la acción nuclear del delito. Es un núcleo simple porque supone solamente la acción de proponer. Hay que llevarlo o expresarlo a un modo verbal indicativo, que vale a proponer. Observen ustedes, algunos preceptos normativos estipulan o insertan verbos en infinitivo, pero esa no es la acción nuclear. Por lo tanto, el operador de justicia, el penalista per se, dar el ejercicio público de la acción penal, debe hacer un ejercicio práctico gramatical previo para poder adecuar la exacta conducta, el comportamiento lesivo ensayado por el victimario. Estamos aquí en este caso frente a un tipo penal informático, núcleo simple. También hay otros núcleos que son compuestos alternativos y complejos. Tres categorías de núcleos que refieren la acción del victimario. Entre tanto, el núcleo complejo alternativo, aquí de igual manera, el verbo expresa la acción delictiva, porque el delito es eso, es acción, es manifestación de voluntad. En la redacción del tipo penal, el legislador utiliza el modo subjuntivo, repito, es un modo irreal, es un futuro probable, algo que puede acontecer, ¿no? Por ejemplo, fíjense, quien utilice, quien facilite, llevado al modo infinitivo verbal equivale a utilizar o a facilitar. Entonces, lo anterior, al contrario del modo real indicativo, fíjense, siempre va a concluir en ar, er, ya, para las expresiones reales u objetivas. El legislador siempre se expresa de una manera subjetiva en el diseño del precepto normativo. De otra manera, tenemos el artículo 178, ¿no?, que se compadece con el ejemplo anterior sobre el núcleo complejo alternativo. Observen este precepto normativo, que es la violación a la intimidad de la persona, que sin contar con el consentimiento o la autorización legal que constituye la condición objetiva de punibilidad, vale decir que si es con consentimiento o si es con una autorización legal,
se cumple uno de los elementos básicos de la superestructura de los tipos penales, como lo es la condición objetiva de punibilidad. Esos son elementos que el penalista tiene que adecuar al análisis previo para poder imputar una infracción penal a un procesado. Fíjense, accede, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique. Observen cualquier cantidad de acciones en la que puede estar subsumida la conducta lesiva del infractor. Comúnmente siempre está expresado por una coma y concluye con una conjunción disyuntiva, el o. Cualquiera de estas acciones en que esté en curso el infractor, se le puede perfectamente tipificar el delito informático de violación a la intimidad, que equivale, traducido o trasladado al tiempo verbal infinitivo, equivale a acceder, interceptar, examinar, retener, grabar, reproducir, difundir o publicar. Observen que la forma en que se expresa el legislador en modo subjuntivo, un modo irreal, no es que digamos, que sea contrario a lo que es la gramática, sino simple y llanamente el legislador se expresa bajo esta forma sustantivada, siempre terminando las acciones nucleares en A o en E, mientras que llevado al tiempo verbal infinitivo, terminan en A o en E, acceder, interceptar, examinar, ¿ya? ¿Qué cosa? Los datos personales, mensajes de texto, de voz, de audio, vídeos, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, acciones previas o reservadas. Siempre terminará contra la otra parte dual de la norma penal, que es la sanción. En nuestro caso siempre tendrá el calificativo, será sancionada como una pena privativa de libertad que vaya de quantum que establece el legislador en el diseño de la norma. Entre tanto, la tercera categoría de acciones nucleares dentro de los preceptos normativos están los núcleos complejos acumulativos. Comúnmente vienen expresados con una Y copulativa, una conjunción copulativa. Afortunadamente, el diseño de los tipos penales informáticos no hay ningún caso que tenga un núcleo complejo acumulativo. Requiere de la simultaneidad de dos acciones para que se den. Tengan una idea, por ejemplo, una estafa mediante la emisión de un cheque sin provisión de fondos, hay una dualidad de núcleo complejo alternativo. Primero, tiene que sorprender la buena fe de que lo recibe y segundo, que carezca de fondo. Tienen que darse dos acciones simultáneas para que se dé el núcleo complejo acumulativo. Dentro de la tipología de la ciberdelincuencia, pues existe un elenco delincuente, como ustedes pueden ver allí. La criminalidad informática se ha desarrollado en torno a los hackers, básicamente. Con frecuencia se refiere al entorno underground de computadoras. Su rápida maniobra conlleva a que sea entendida como una comunidad abierta. Por lo generalizado que se halla los hackers, han pasado a ser de grupos clandestinos a comunidades identitarias bien definidas. Por sus objetivos, el hacker posee un alto grado de conocimiento en tecnologías. Básicamente son clasificados por la doctrina en hackers de sombrero negro, hackers de sombrero gris y hackers de sombrero blanco. El apelativo atribuido a hacker de sombrero blanco recae en el individuo quien rompe los códigos fuentes de seguridad por razones inintencionales para poner a prueba la seguridad de su propio sistema, como por ejemplo, mientras labora en una sociedad mercantil en el área de software para la producción de sistemas computacionales de seguridad. En el contexto cibernético, la denominación sombrero blanco alude a un hacker ético. Además, esta categoría incluye a individuos que procesan pruebas de acceso y evaluaciones de vulnerabilidad en el marco de un convenio establecido. Hacker de sombrero negro es un individuo que infringe la seguridad informática para beneficio personal por razones que van más allá de la premeditación y alevosía. Configuran el prototipo de un criminal informático. Los hackers de sombrero negro acceden sin autorización a redes seguras para dar cuenta de los datos y tomarlos para sí. Exportan virus para programas de computadora, confeccionándolos en el anonimato.
tienen la capacidad de reproducirse y transmitirse independientemente de la voluntad del operador, causando alteraciones más o menos graves en el funcionamiento de una computadora. Entre tanto, el hacker de sombrero gris es un personaje que actúa en concierto con otros hackers de sombrero negro. Este posee la pericia de navegar por la Internet y vulnerar un sistema informático a propósito de comunicarse a posteriori con el administrador del sitio web de su dominio acerca de la avería que presenta su equipo por efecto de la puesta en práctica fraudulenta de la acción impropia, que para en ese interín le ofrezca a título oneroso la solución al problema intentado. El cracker, al igual que el hacker, también es proclive al mundo informático. La principal diferencia consiste en que la finalidad del cracker es producir un daño a los sistemas software con incidencia en los ordenadores y computadores personales. La distinción cracker en inglés equivale a intruso, rompedor. Su objetivo es violar ilegal o moralmente un sistema cibernético y producir el mayor daño posible. Usualmente el término hacker se confunde con el de cracker, siendo que los principales acusados de ataques a sistemas informáticos se han denominado hackers en lugar de crackers. Entre tanto, la acción del cracker se traduce a la de un programador. Requiere un mínimo de conocimiento de la forma en que el programa es protegido. Por lo general, los programas tienen la protección o activación por número de serie. Otros hacen la activación por medio de artificios con base en procedimientos de registro vía web u otro mecanismo físico, activación por hardware o por algún archivo de registro. Craqueo de software es una acción ilegal en prácticamente todo el mundo, dado que para lograrlo es necesario utilizar inversamente la ingeniería en sistemas que conlleva a sortear las limitaciones que fueron impuestas por el autor para evitar su copia ilegal. Otras veces se trata de dar más prestaciones de las que la versión del programa proporciona, como eliminar las ventanas que piden el registro en programas de shareware. Entre tanto, Lamer es un individuo que aparentemente ostenta varias habilidades, como la del hacker, aspecto que no es correcto. Esta categoría de antisociales suelen ser principiantes, poseen escaso conocimiento sobre informática. La mayoría de las acciones que realiza Lamer están orientadas en visitas de sitios web, descargar programas que hayan diseñado ingenieros o telemáticos con conocimiento previo y luego generan ataque a ese software, pero pese en no tener conocimiento sobre el verdadero hack de una computadora. El riesgo que se corre con este tipo de personas reside en el frenesí del empleo de herramientas nuevas que hagan vulnerable la seguridad del sistema computarizado. Entre tanto, el newbie es aquel principiante en la trama de hacking, vale decir, es un hacker amateur. Intenta ingresar al sistema software con ciertos obstáculos por su poca pericia. De esta forma, ganan práctica en aprender las técnicas de malware, software malicioso, con la finalidad de infiltrarse en un sistema para dañarlo o para sustraer datos. Por lo general, son discípulos de terceros expertos hackers experimentados para emular sus objetivos en la generación de resultados lesivos. Los newbie son más precavidos y cautelosos que los Lamer. Asimilan los métodos de hacking, de allí su apasionamiento por la informática hasta llegar a convertirse en un verdadero hacker. Finalmente, el script kiddie es el último eslabón de los capos de la web. Se trata en su más pura esencia de simples usuarios de Internet, sin conocimiento sobre hack o crack. En realidad, poseen claras tendencias maliciosas en insertarse en el mundo del delito, aun cuando no son duchos en la materia, pero lo intentan. Simplemente son internautas que se limitan a recopilar información en las redes sociales, convirtiéndose en futuros antisociales. Claramente malgastan su tiempo en la búsqueda y hallazgo, por cierto, de programas de hacking en la red, con miras a ejecutarlos sin las debidas precauciones
y sin percatarse intencionalmente de las advertencias del hecho en la intervención de cada aplicación. Con esta acción liberan exprofeso virus residentes en memorias de los ordenadores de acción directa, de sobreescritura, de sector de arranque, marcovirus, polimórficos y de consecuencias de comando web por doquier. Estas conductas conlleva a aplicaciones de hacking. Entre tanto, la unidad de análisis del delito del Ministerio del Interior del Estado ecuatoriano a través del sistema DAVID recepta a través de las denuncias que le llegan a los funcionarios de policía judicial o en su defecto al ejercicio de la acción penal pública, que es el fiscal del Ministerio Público. La inmensa mayoría de los ilícitos informáticos están insertos o circunscritos en esta lista, ¿no? La pornografía infantil, la violación del derecho a la intimidad, la revelación ilegal de información en bases de datos, la interceptación de comunicaciones, el farming y phishing, infección del servicio del sistema de nombres de dominio DNS o al propio ordenador del usuario y suplantación de identidad respectivamente, el fraude informático per se, el ataque a la integridad de sistemas informáticos, delitos contra la información pública reservada legalmente, el acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones. Así, dentro de los datos suministrados por la Policía Judicial en torno a los problemas de la seguridad informática, desde el Observatorio sobre la Seguridad Informática se ha realizado un estudio sobre las incidencias más relevantes en este tema durante el periodo del 1 de mayo al septiembre de 2013, siendo los resultados como se pueden apreciar allí. El indicador gráfico se desprende que la mayor incidencia en la situación problemática con base en la atención seguridad informática responden básicamente al ataque de la delincuencia informática per se y la filtración de datos con una proyección secundaria hacia los problemas de seguridad. Entre tanto, las categorías paritarias de menor impacto recayeron en el ciberterrorismo y fallos informáticos. Se colige que en la medida que la tecnología progresa, en esa misma medida avanzan los problemas de seguridad informática, al tiempo que surgen nuevos métodos desarrolladores de ataque. De otro lado, desde la lente de los cuerpos de seguridad del Estado, verbigracia de la Policía Nacional, sugiere la adopción de ciertas acciones a ser consideradas para mitigar la onda expansiva del delito informático y evitar en lo posible la victimización. De tanto, estas recomendaciones quedan circunscritas a este elenco aquí de acciones profilácticas a considerar. No publicar información personal en portales web desconocidos, redes sociales, no confiar en ofertas y precios muy bajos al comprar cualquier servicio, crear contraseñas seguras, no compartir con otras personas claves de seguridad, no guardar contraseñas en computadores públicos para evitar las estafas, verificar cuentas bancarias en computadores personales, tener instalado un buen sistema antivirus, conservar los mensajes, correos electrónicos y toda la información indebida servirán en caso de que sea necesario denunciar ante las autoridades, no confiar en errores en correos electrónicos desconocidos, verificar el spam continuamente para mirar quién está a la saga y supervisar constantemente cuando un menor de edad se encuentre en la red. Esto es muy importante. Dentro de las conclusiones, analizada la etiología, las causas generadoras que describen el proceso de actualización del derecho penal informático, buena parte desde la integración del sistema normativo penal se apunta a cuál debe ser el rol penalista frente a la situación en cierne, que hacer que vertebra en la subsunción del hecho punitivo para con la calificación del delito en aras de evitar retrasos procesales que incidan en la reposición de la causa, todo de conformidad con los principios rectores derivados del debido proceso, como lo es la celeridad procesal, la economía y la exhaustividad. Así, la exigencia al principio de legalidad promulgado por la Corporación Legislativa subsume inequívocamente los hechos punibles,
formula un ecosistema donde confluye la sinergia de los elementos necesarios de los tipos penales informáticos en la determinación de la conducta que se halle prohibida u ordenada, sesgando en positivo hacia la comunidad jurídica del país toda posibilidad en enjuiciar una conducta concreta calificada como delito o, por lo contrario, no va a haber lugar a ello. Depende de la instancia legislativa con meridiana claridad el arraigo grandilocuente en el empleo de un lenguaje positivo, sencillo en la prosa, para que de esta forma el mandato objetivo punitivo del legislador se adecue plenamente, derivado de la máxima nulo crimen, nula pena sin ley, no hay delito ni pena sin ley previa. En tal caso, la opción es el tamiz que tanto el juez como el titular del ejercicio público de la acción penal esclarezca en sinapsis con la conducta versus al delito infligido. A este respecto, cabe la conjetura si se deslegitimaría la acción penal impuesta por el Estado en el ejercicio del ius puniendi. La respuesta es negativa, por cuanto al momento de tener que adecuar una determinada norma penal al subyúdice de autos, esto es, al procesado, a los efectos jurídicos, sería inequívocamente impuesto dentro de la esfera de la aplicación de la norma. Caso contrario, le corresponde al juzgador no aplicar sanción alguna, debiendo en tal caso articularse con el legislador patrio para que adecue la legislación, como en efecto constriñe con las modificaciones introducidas por la ley penal desde la entrada en vigor de la Constitución de la República del Ecuador de 2001. Examinar casos dudosos requiere una praximetría en términos exegéticos. De allí la exhaustividad del estudio de las estructuras básicas de los tipos penales informáticos para la determinación del núcleo de la acción penal, desplegada en forma de conducta o comportamiento lesivo y evitar lo difuso en la exacta calificación del delito. La fundamentación jurídica en lo emergente, siempre constante y compatible con el hecho fáctico, comprobable, y las funciones sistemáticas y conglobantes mismas que generan una afectación en el pragma mundano. Consecuencialmente, la dogma jurídico-penal traza la ruta idónea en que el tipo objetivo sistemático siempre requerirá la exteriorización de la conducta plasmada en el tipo y que a su vez exista la resolución de una conducta lesiva. Así, entre la conducta punible y el resultado perjudicial tiene que haber un nexo causal. Si no, evidentemente no habrá conflicto. No basta que se le impute la conducta con el objeto, ya que no habría tipo sistemático. Aspecto que vertebra con la tipicidad subjetiva del tipo penal, dado que siempre los ilícitos informáticos serán infracciones dolosas, no habiendo lugar a la culpa con o sin representación, e incluso no cabe la tentativa por ser un delito de resultado. No obstante, sobre la base de lo sustentado en los supuestos de hecho como uno de los dos elementos que compone la norma penal en que se denuncia, en qué caso o situación fáctica se aplicará, a más de los datos cualitativos recogidos, analizados e interpretados, instituyen una serie de problemas en términos de lenguaje y legales jurídicos, dificultades que se resuelven sencillamente a través de la solución práctica y la experiencia sensitiva con base en el ordenamiento jurídico penal positivo ecuatoriano vigente con los más elementales principios generales de derecho. Por último, se interpreta que de los delitos informáticos, al constituir una gamificación extensa, prolija y ciertamente compleja por la mutación exacerbada de aquellos paquetes conmutados que ensayan los clanes de la red, que actúan tras la compleja malla de números de dirección pública del protocolo de Internet IP, ambivalente, por cierto, que logran la no identificación de manera lógica, recurrente y jerárquica a una interfaz de un dispositivo, habitualmente un ordenador personal, dentro de una red que identifique el punto de enlace a Internet. Al poseer un alto grado de tecnicismo operativo, al vulnerar con relativa impunidad el objeto jurídico protegido por el Estado, como lo es la seguridad de los activos de los sistemas de información y comunicación, razón última del por tu atención, muchísimas gracias.
Gracias, doctor. Como siempre, muy pertinentes sus ponencias en cualquiera de nuestros eventos. Doctor, ¿sí nos escucha? ¿Sí? Ok, sí nos escucha. Ok. Doctor, hemos escogido dos interrogantes del chat, pero han realizado bastante, como todos los ponentes, pero escogimos dos, ¿ok? La primera interrogante es la siguiente. La hace Mari Aguayú. En cuanto a la privacidad de la identidad, ¿es legítimo publicar en los diferentes sitios web, redes sociales y videos las actividades que realizan los estudiantes? Depende, si estaríamos frente a un entorno virtual de aprendizajes con aplicación de alguna licencia que pueda ser compartida y de ajustada no comercial, es posible, pero hay que tener la anuencia, en este caso del facilitador de los aprendizajes en línea, quien es el que tiene el carácter de tutor y puede direccionar estos elementos cognitivos, formativos y su aprendizaje. Pues tiene que Gracias. tener la autorización. Exacto. Gracias, doctor. La segunda interrogante es de Milagros Justi, Venezuela. ¿Se puede subdividir esta tipología del delito ciberdelincuentes en el cual se vincula, por una parte, a los delitos contra la propiedad y otra por delitos contra las personas? No exactamente. Existen bienes jurídicos protegidos por el Estado que cada quien tiene su categorización. En el caso del bien jurídico protegido de los delitos informáticos son los sistemas de información y comunicación. Los delitos cometidos contra la propiedad tienen otra categoría de bienes jurídicos, lo que pudiera configurarse en un concurso real de infracciones si es que el infractor simultáneamente en una misma unidad de tiempo comete un delito contra la propiedad, pero sería entonces la imputación de un nuevo delito producto de la vulneración de otro bien jurídico protegido distinto al de los sistemas de seguridad de información. Eso. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy pertinente sus respuestas, agradecida. Y bueno, al igual que los otros ponentes, lo invitamos a que nos acompañe a través del chat. Tiene varias interrogantes, doctor, muy interesantes con respecto a su ponencia, a su temática. Y pedimos a todos los participantes 1000 disculpas. Pero el tiempo vuela y no nos queda mucho tiempo para responder todas las preguntas e interrogantes que tiene. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, le dejamos para que se despida de la audiencia. Muchísimas gracias. Así es, muchísimas gracias a todos los oyentes, gracias por participar, gracias por compartir, así es, el tiempo apremia. Gustoso, encantado de atenderle simultáneamente por el YouTube, muchísimas gracias. Pienso que la recompensa de una buena acción es haberla hecho y ustedes, grupo docentes 2.0, lo han logrado. Muchísimas gracias. Muy amables. A ustedes, doctor. Muchísimas gracias.